Hola, buenas tardes y bienvenidos a las Crónicas de Pablo. Hoy os traigo uno de los grandes de los directores dentro de mi ciclo, con más de 30 películas en su haber, y quién lo diría. Pero antes una pequeña mención, porque, señoras y señores, hemos superado los 100 suscriptores. Así que esta pequeña muestra de gratitud para todos vosotros que estáis apoyando mi canal. Muchas gracias y que sigamos creciendo juntos. Desde mi primer y ínclito suscriptor, como es Cojillos, grande por sus chistes, colega, sigue así, hasta el último que se ha podido inscribir, como pueda ser Carolina o Rafael, pasando por mi gran colega y compañero Javichi, que es el que me inspiró y me animó a crear este canal hace ya 6 o 7 meses. El canal empezó en marzo. Así que a todos vosotros, muchas gracias y juntos llegaremos lejos. Así que si queréis seguir formando parte de esta pequeña gran familia y es la primera vez que venís al canal, os invito a que os suscribáis, que le deis a la campanita para estar notificados de todos los vídeos que voy subiendo, que le deis un buen like a este vídeo, que creedme que la figura que os traigo bien lo merece. Difundid, comentad y en fin, hagamos que este pequeño proyecto llegue lejos. Y bueno, queridos amigos del cine y el misterio, ahora sí, vamos a hablar del gran señor Bosque del Este. ¿Cómo? ¿No se te ocurre que puede ser? ¿No caéis? Venga, va, os lo digo en inglés. Clint Eastwood. Ahora sí, ¿no? Pues sí, señores, este caballero, a sus 91 años que tiene, ha estrenado nueva película, Cry Macho. Y por eso, fiel a mi compromiso de traeros los directores que van estrenando películas en estos días tan difíciles para el cine, os traigo la figura de Clint Eastwood, más como director que como actor, porque al fin y al cabo estamos en la sección de grandes directores. Es curioso porque también tiene mucho más recorrido y muchos más premios en su carrera como director que como actor, aunque en muchas ocasiones ya veremos que esa carrera discurre en paralelo, porque gran parte de sus películas que ha dirigido él también las ha protagonizado. Dentro de su biografía cabría destacar, por su gran relevancia dentro de su trayectoria profesional y personal, dos grandes aspectos. En primer lugar, desde 1951 entraría a formar parte del ejército norteamericano, entrando a servir en Fort Hood durante la Guerra de Corea. Estos 4 años le formarían y le crearían una fuerte disciplina, un espíritu castrense y ese afán y interés por los aspectos militares y bélicos. Y otro de los grandes campos en los que se maneja Clint Eastwood es el musical. Desde siempre le ha interesado la música, concretamente el rhythm and blues, el jazz y el country, hasta tal punto de que él es compositor, ha compuesto varias de las bandas sonoras de sus propias películas y ha dirigido varias películas, como iremos viendo, sobre, por ejemplo, Charlie Parker, al que, como veremos, le dedicó una película.
pero es que luego también le ha dedicado películas al country o, como he dicho, ha compuesto varias canciones o bandas sonoras de sus propias películas desde Mystic River. De hecho, uno de sus muchos hijos, que otro de los factores que tiene es que el hombre es bastante mujeriego y como que tiene nada menos que 6 hijas y 2 hijos con hasta 6 compañeras diferentes, de los cuales supo inculcar especialmente este gusto por la música a su hijo Kyle Eastwood, que curiosamente también compartiría papel en una de las películas que ya llegaremos. Estos dos factores son bastante determinantes dentro de su trayectoria como director. Pero claro, también tiene especial relevancia su trayectoria como actor, que es con la que empezó ya desde la década de los 50, con pequeños papeles, muchos de los cuales sin acreditar, que le irían creando tablas y registros, básicamente en la órbita de los westerns. Hasta la década de los 60, que llegaría nuestro amigo Sergio Leone y le abriría las puertas del spaghetti western, por cierto, rodado en Almería, con su trilogía del dólar. Además, en años consecutivos. En 1964 vendría Por un puñado de dólares. El siguiente año, La muerte tenía un precio. Y por último, el que cerraría la trilogía, El bueno, el feo y el malo. Que, por cierto, a raíz de esta última película, se ha hecho un movimiento de rehabilitación y vuelta a traer al candelero los escenarios de rodaje de esta película en España. Y de hecho se espera que sea un punto de peregrinaje, concretamente ese pequeño escenario del cementerio en el que tienen ese duelo final a 3, con una factura técnica por parte de Sergio Leone impecable de filmación. De hecho, uno de esos maestros en los que se inspiraría el propio Clint Eastwood en su carrera como director sería el propio Sergio Leone o su gran amigo, con el que colaboraría hasta en 5 ocasiones, el director Don Siegel, que por cierto le otorgaría otro de sus grandes papeles, el teniente de policía Harry Callahan, que le otorgaría hasta 5 películas, una de las cuales, por cierto, dirigida por él, pero ya llegaremos. Empecemos con sus claves. Se considera a Clint Eastwood el último de los grandes directores clásicos. Sí, como lo oyes. De la altura de John Ford o de clásicos que, por cierto, también le influenciaron, como el propio Sergio Leone, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard o el Don Siegel ya mencionado. Es un director que proviene de sus orígenes como actor. Y hay una cosa
que siempre le irritaba en los rodajes, que era que los directores le hicieran repetir una y otra vez las escenas. Por eso, a la hora de dirigir, este director se caracteriza por tener unos rodajes muy rápidos y casi siempre quedarse con la primera toma. Por eso sus rodajes muchas veces incluso acaban antes de lo estipulado, e incluso se permite el hecho de ajustarse o incluso tirar para menos con respecto al presupuesto preconcedido. Dentro de su dinámica, las puestas en escena suelen ser sobrias, con una iluminación tamizada y de grandes contrastes y claroscuros, con reminiscencias a lo que pueda ser el cine negro. Sus personajes suelen ser personajes sobrios, personajes con ciertos matices y contextos, sobre todo moralizantes. Este director se caracteriza sobre todo por mostrar una moralidad. Una moralidad que no tiene por qué ser cristiana, porque es curiosamente que dentro de sus trayectorias que nos plantean las películas, el concepto de más allá casi nunca se plantea. Sus personajes viven el presente, viven sus vidas como si no hubiera nada más. Sus temáticas son básicamente centradas en el western, que es de donde procede. De hecho, es curioso porque el propio Marty McFly, en Regreso al Futuro 3, cuando tiene que buscarse una identidad, cuando viaja al pasado a 1855, toma la identidad de Clint Eastwood. Así que fijaos hasta dónde llega el renombre que captó nuestro protagonista dentro de la industria del western. Pero por supuesto, el cine de acción tampoco le es ajeno. Tampoco los melodramas, e incluso temáticas como los biopics, como el que hemos dicho, el de Bird, trasladando al cine la historia de Charlie Parker, o temáticas de personajes solitarios, personajes introvertidos, como puedan ser sus propios papeles que se otorga él mismo, sobre todo en su época de senectud, a partir de la entrada del siglo XXI, en el que ya el propio Clint Eastwood empieza a ser una persona madura y sus personajes suelen ser además todos más o menos partidos por el propio patrón que marcó sus interpretaciones más famosas, como son las de la trilogía del dólar y las de Harry Callahan, que es básicamente un hombre sobrio, un hombre duro, un hombre estoico, que se maneja con sus personajes en ambientes poco sociales. El personaje que suele interpretar Clint Eastwood suele ser, como hemos visto por ejemplo en Gran Torino, o en esta última de Cry Macho, que son personajes ya como retirados, como aparte de la sociedad, y que se ven voluntaria o involuntariamente conducidos hacia una situación, una aventura o una vicisitud que le obliga a salir de su tranquilidad y su ascetismo
para cumplir ese requerimiento. Como vemos, los cánones del cine clásico más o menos se cumplen, porque en su puesta en escena es muy técnico, muy formal, muy enjuto en las formas y en la puesta en escena. Y sus historias suelen ser realistas, con un punto de dramatismo, con un punto de sobriedad, con un punto de cercanía también con el espectador. Porque otra de las claves que tiene este director es que no le gusta ahondar demasiado en los perfiles o en la psicología de cada personaje, porque para Clint Eastwood es importante que el propio espectador se sienta parte de la película y participe de la progresión de la historia y participe de la progresión de los personajes, incluso haciéndole reflexionar sobre ese trasfondo que deja un poco tamizado en la plasmación de los perfiles de los personajes. Y bueno, vamos a empezar, después de haber hecho este pequeño repaso a sus primeras películas como actor y sus claves, a sus aportaciones dentro del área de la dirección. Como he dicho, este gran director tiene a sus espaldas 30 películas. Su primera incursión como director es en 1971, curiosamente el mismo año en el que se estrena la primera película de Harry Callahan, Harry el Sucio. Su primera película, Play Misty for Me, o, como se ha llamado en España, Escalofrío en la noche. Curiosamente, esta película es un thriller psicológico en el que el propio Clint Eastwood y que es de repente acosado por su mayor fan, una mujer que además se siente como atacada cuando aparece una segunda mujer en escena y se convierte en esa fanática que está siempre encima de su admirador, ¿no? La película tiene ciertos toques y recuerda a otras del mismo aire, como pueda ser Misery, salvando las distancias, o el propio hecho luctuoso real que le sucedió al propio John Lennon. O sea que, para ser su primera película, la temática choca con respecto a lo que habíamos visto de él. Luego vendría en el 73 Infierno de cobardes, otra película de nuevo en el género del western, donde se ve perfectamente las influencias de Sergio Leone, y nos trae una historia del mismo corte en el que se mueve él. Distinto es su incursión con el género dramático, que viene en Birthday, película del 73. En ella nos cuenta el floreciente amor entre un hombre maduro y una joven adolescente. Paralelamente, en 1973 también se estrena
la segunda parte de la saga de Harry. En este caso, Harry el Fuerte, o Magnum Force, como se llama en inglés. Más o menos sigue una trayectoria paralela, sus interpretaciones como actor, que sus interpretaciones o sus direcciones en sus propias películas. Su siguiente película ya es en 1975 de Eiger Sanction o Licencia para matar, que está basada en una novela de espías de Trevanian, en la que interpreta un asesino retirado que se ve en la necesidad de retomar su antigua profesión a la hora de robar un cuadro de Camille Pissarro. Llegamos a 1976, un año después, en el que dirige El Fuera de la Ley, de Outside Josie Wales, que está también inspirada en una novela de Asa Carter. Esta película vuelve de nuevo al género del western, en el que se nos cuenta cómo un granjero de Missouri se alía con los confederados tras ver cómo los yanquis matan a su familia. También filmaría Harry el Ejecutor. Un año después, este hombre, como hemos visto, es ágil en los rodajes y le da tiempo a rodar casi una película por año. Muy en la línea, por ejemplo, se la ha comparado con el ritmo de rodaje de Woody Allen. En este sentido, nos aborda The Gauntlet, o Ruta Suicida, en la que interpreta a un rudo policía que se ve en la necesidad de escoltar a una prostituta para que declare ante un mafioso. Y por supuesto se convierte en una ruta suicida, como reza su título, al encontrarse que los acólitos de este mafioso harán todo lo posible para que su protegida no llegue a declarar. Un argumento que ya habremos visto en muchas otras películas, pero aquí Clint Eastwood plantea la película en sus primeros estadios. Llegaríamos ya a la década de los 80. En los 80 dirigiría Bronco Billy, una película con la que se acompañó de Sondra Locke, Scatman Clothers y Sam Bottoms. En la que prácticamente se considera un repaso autobiográfico, aunque desgraciadamente fracasó en taquilla. Sin embargo, en el 82 presentaría El aventurero de medianoche, en la que se nos sitúa en la época de la Gran Depresión, en la que un músico de country coge a su hijo, por cierto, interpretado por su hijo real, el mencionado Kyle Eastwood, y emprende un camino hacia Nashville, que es donde quiere dar su último concierto antes de retirarse. Volvemos de nuevo aquí, como ya vemos, a asentar su afición por los géneros musicales. En el 83 llegaría la cuarta entrega de Harry el Sucio, Impacto Súbito, que la protagonizó y dirigió. Esta es la película que os decía que dirigiría el propio Clint Eastwood. Y nos aborda de nuevo una cuarta entrega de este policía icónico de su carrera, en el que, curiosamente, es en la película en la que dice su famosa frase de «venga, alégrame el día». O sea que va asentando
esa iconografía del personaje que todavía le quedaría una película más para cerrar su pentalogía. En el 85 volvería de nuevo al género del western, ya de una forma de crepuscular, con El jinete pálido. Esta película tiene también connotaciones apocalípticas, en el que se asocia a este jinete pálido con uno de los jinetes del apocalipsis, en concreto la muerte. En el 86 dirigiría otro de sus grandes personajes icónicos de su carrera. Quiero decir, dirigiría y protagonizaría El sargento de hierro. Aquí nos aborda el tema de la invasión norteamericana de las islas caribeñas de Granada, y su personaje es ese icónico sargento duro, bronco y que explota al máximo a sus cadetes, unos secos, y su reminiscencia de sus años de juventud en lo que es el ejército norteamericano, y su plasmación y su querencia hacia el cine bélico y castrense, que volveremos a retomarlo más adelante, por supuesto, porque es un género que también abordará y también le interesará. En el 88 llegaría esta quinta y última entrega de la saga de Harry el Sucio, con La lista negra. Película en la que, por ejemplo, veríamos a Liam Neeson y a un joven Jim Carrey en uno de sus primeros papeles, interpretando a un músico caído en desgracia y dependiente de las drogas. Esta película no sería tan exitosa como sus 4 predecesoras, y por eso supondría ya el fin definitivo de la saga. En el 88 también dirigió la mencionada Bird, con un enorme Forest Whitaker interpretando a Charlie Parker. Sin embargo, recibió críticas tibias por parte, por ejemplo, de Spike Lee o el saxofonista Jackie McLean, por considerar que no supo plasmar la verdadera esencia de el personaje central del biopic. Sin embargo, la película aún así se considera una película de culto dentro de los grandes biopics de músicos jazzísticos. Llegamos a la década de los 90. En los 90 nos dirigió 2 películas. La primera, también bastante renombrada en su filmografía, es Cazador Blanco, Corazón Negro. Esta película nos recrea un ambiente de rodaje de la famosa película Memorias de África, recreando nada más y nada menos el papel de John Wilson. Pero también estrenaría The Rocky, aunque su gran título de esta década sería de 1992 con la película de Sin Perdón, en la que interpreta a William Mamie, en la que es el resurgimiento o la puesta otra vez en actualidad de el género del western, que en los años 80 empezaba a estar de capa caída. La película, por cierto, sería la que le aportaría su primer Oscar como director, y ganó también el Oscar a Mejor Película. O sea que ya estamos viendo que empieza a tener su peso específico y su reconocimiento en Hollywood. La película es también rupturista incluso dentro del propio género del western,
porque nos acerca más a ese aspecto de western sucio del spaghetti western, heredero de Sergio Leone, más que ese western clásico de héroes americanos y de cowboys ilustres, ¿no? Curiosamente, por ese mismo hecho, el propio John Wayne descalificó la película precisamente por no plasmar esos cánones clásicos. Pero de hecho yo diría que el éxito de la película radica en ese giro o esa nueva plasmación del lejano oeste con estos vises y este revisionado de un western con unos personajes mucho más cercanos y creíbles a lo que pueda ser el lejano oeste original. De hecho, ya en el 2008, esta película se la consideró una de las grandes películas del cine del western, comparándola incluso a Centauros del Desierto, curiosamente de John Wayne. Ahí lo dejo. En el 93 interpretaría una película de espías como agente secreto en La línea de fuego, dirigida por Wolfgang Petersen, acompañado por John Malkovich y René Russo. Y volvería a la dirección en el 93 con otra gran película, protagonizada por Kevin Costner, Un mundo perfecto. Esta película aborda la relación entre un prófugo y su rehén, que es un chavalín, en el que juntos emprenden una huida de nada más y nada menos que el propio Clint Eastwood, que interpreta al Marshall que quiere darle caza. La película está llena de emotividad, de momentos entrañables y de esa extraña relación y ver el aspecto más humano de que pudiera ser perfectamente un delincuente, un atracador o un maleante, ¿no? Y se ganó la crítica positivas de los académicos. Llegamos a 1995. En este año estrenaría otra de sus películas más memorables, Los Puentes de Madison. En esta película, en la que tiene un feliz contrapunto con la gran actriz Meryl Streep, nos cuenta un drama romántico de los dos personajes en un momento más del ocaso de sus vidas. En el 97 dirigiría Poder Absoluto, con Jim Hackman de villano y protagonizada por el propio Clint Eastwood. Vemos aquí un thriller policíaco en el que Clint Eastwood, que es un ex agente secreto, se ve involucrado en un complot en el que se le acusa de atentar contra el presidente de los Estados Unidos. Es una buena película en el que, al estilo que vimos, por ejemplo, en películas como El Fugitivo, el protagonista tiene ya no solo que demostrar su inocencia, sino que destapar el complot en el que el presidente de los Estados Unidos se ha visto afectado. Una película bastante recomendable. Junto con esta película, que es mucho más de acción, nos presenta Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, con John Cusack, Kevin Spacey y Jude Law, que es una película mucho más intimista y que más reflexiva sobre conceptos trascendentales y devenires de la vida. Este director es también de contrastes, ¿no? Porque justamente 2 años después rodaría Ejecución Inminente en el 99. Así que
vamos viendo cómo este director, tanto en su faceta de director como de actor, se mueve en bastantes géneros y bastantes aspectos muy diferentes entre sí, de las personalidades y de sus personajes. Llegamos al siglo XXI, señores. En este siglo estrena una película en la que ya vemos a un Clint Eastwood que vuelve a mostrarnos, si es que no lo ha hecho ya antes, el peso de la edad. Y me estoy refiriendo concretamente a la película Space Cowboys. Nada menos que acompañado de Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner. Esta película nos plantea a 4 veteranos que son llamados una vez más a lanzarse al espacio para tener una misión en la Estación Internacional. Una película cargada de sentimientos, de la sobriedad característica del director, de reflexiones sobre el paso de la edad, la trascendencia y lo que decía de que el director no se plantea un futuro más allá de la muerte. Se ve perfectamente en ese plano de Tommy Lee Jones flotando en la nada como un cuerpo sin más, no hay trascendencia. Es una película muy humana, ¿no? Como son todas las películas que nos presenta este director. En el 2002 nos presentaría Deuda de Sangre, pero en el 2003 llegaría otro de sus obras más intimistas y más reflexivas, como es Mystic River. Mystic River nos afronta un hecho luctuoso en 2 momentos de la historia, en las que el hilo conductor precisamente son los 3 protagonistas, Sean Penn, Kevin Bacon y Tim Robbins. En esta película, por ejemplo, es una de las pocas en las que no participa él como protagonista, que nos aborda el hecho de cómo estos 3 amigos que crecieron juntos en el pueblo de Mystic River se reúnen 20 años después y recrean, reconstruyen o reviven ese apartado luctuoso que vivieron en la infancia en un orfanato con malos tratos y bullying, ¿no? Es una película cargada de emotividad y de fuerza humana y emotiva, ¿no? Pero es que para emotividad, la siguiente, señores. La siguiente es otra que le reportaría sendos premios. A mejor director y mejor película. Y estoy hablando de $1 Million Baby. En ella nos plantea una relación entre maestro y discípulo, ¿no? Dentro de un contexto pugilístico. En ella, Clint Eastwood interpreta a un veterano boxeador que acoge como pupila a Hilary Swank en su intención y interés de adentrarse dentro de el mundo del boxeo eminentemente masculino. La película es un drama, el final es demoledor, pero lo que interesa aquí es precisamente esa relación, ese feedback, esa lucha de Hilary Swank por superar ya no solo sus expectativas, sino también los prejuicios y este mundo del boxeo. No en vano,
Ya hemos mencionado que le reportó su segundo Oscar a Mejor Dirección. Por cierto, ya desde Mystic River, Clint Eastwood bajo el propio sello que creó en los años 60 de Malpaso Producciones, ya no solo es copartícipe como productor de sus proyectos, sino también de la distribución de las bandas sonoras. Y una de esas bandas sonoras es concretamente esta de $1 Million Baby. Y es que no solo hay dos, sino hasta tres personajes, porque es una trinidad conformada ya no solo por Clint Eastwood y Hilary Swank, sino de Morgan Freeman, que es el que nos está relatando la historia. En el 2006 volvemos a la temática bélica, con un díptico que por primera vez en la historia nos plantea el punto de vista de un acontecimiento como es la guerra de Iwo Jima, desde el punto de vista norteamericano, con la película de Banderas de Nuestros Padres, como el japonés, como es Cartas desde Iwo Jima. El americano es mucho más convencional y nos viene a presentarnos la victoria americana en dicha isla y la famosa imagen de puesta de la bandera por los soldados. Pero donde realmente se luce más, con una plasmación mucho más sobria, mucho más dramática, es en la película de Cartas desde Iwo Jima, que nos muestra el lado japonés, la versión japonesa de cómo esos soldados que prácticamente van allí a morir van escribiendo historias y cartas a sus seres queridos que están abocadas a no llegarles nunca por los acontecimientos que luego pasarán, pero cuentan con esa carga dramática y esa humanidad que desprende la película. Sin embargo, las dos películas pasarían desapercibidas con un poco más de repunte con respecto a Cartas de Iwo Jima, precisamente por la originalidad que es mostrarnos un episodio de la Segunda Guerra Mundial visto desde el punto de vista de los perdedores. En el 2008 nos trae una historia real, en la que sufre una madre coraje en busca de su hijo desaparecido, interpretado por Angelina Jolie, en la película El Intercambio. Esta película es una constante lucha del personaje de Angelina Jolie por recuperar a su hijo desaparecido y demostrar que ese otro hijo que los medios de comunicación y las autoridades le han propuesto como su hijo propio. Como vemos en esta película, viene también a remarcarse esa influencia y esa manipulación de la información y de la verdad que suponen los medios de comunicación y las propias autoridades cara a tapar o a minimizar las posibles consecuencias de este acto luctuoso. Y llegamos a Gran Torino, también del 2008. En esta volvemos a ver a un Clint Eastwood cascarrabias, ermitaño, como que retirado de la sociedad y que está básicamente por y para su coche Gran Torino. El personaje que interpreta en esta película de Gran Torino se le ha catalogado como una fusión de sus tres grandes personajes interpretativos en la historia, como es el de la trilogía del dólar, el de Harry Callaghan y el de William Mamie de Sin Perdón. Esa amalgama nos da como resultado pues este personaje como crepuscular. Nos aborda otro biopic, esta vez en el 2009, con Invictus. En Invictus nos plantea la historia de ese equipo de rugby de Sudáfrica y cómo en la época del apartheid consigue
una victoria que les posicionaría en el mundo. Mención especial de esta película, Morgan Freeman en su interpretación de Nelson Mandela, con la carga específica que tiene este personaje en la historia del pacifismo y de la integración. En el 2010 ya entramos en una nueva década. Aquí nos plantea una historia de componente trascendente, ¿no? Más allá de la vida. Curiosamente, hemos estado viendo hasta ahora que Clint Eastwood no se posicionaba dentro de una religiosidad que planteara un más allá. Sin embargo, en esta película nos plantean 3 o 4 personajes independientes entre sí, con el nexo común de que todos han tenido una experiencia cercana a la muerte. Entre ellos destaca, por ejemplo, el personaje de Matt Damon. Matt Damon en esta ocasión nos interpreta a un psíquico que puede intuir más allá de lo que nos dicen los meros 5 sentidos, ¿no? Es como si dijéramos eso, un vidente, ¿no? Y al final es curioso como todos estos personajes acaban confluyendo y conociéndose entre sí y sus historias se entrelazan, ¿no? Es una película bastante emotiva que nos aborda ese miedo a la muerte, más allá de la muerte, y tiene una carga emotiva importante, ¿no? Y sobre todo una reflexión sobre ese acercamiento y esa forma de afrontar el fin de los días, ¿no? El fin de tu vida. Y es muy interesante, sobre todo por ese aspecto realista y poco ortodoxo que nos plantea Clint Eastwood. Otro biopic, señores. En el 2011 nos trae J. Edgar, aproximándonos a la historia del director del FBI, John Edgar Hoover, interpretado por Leonardo DiCaprio. Una película sin más, interesante por lo que es esas tramas políticas en las que el propio Edgar Hoover se vio involucrado en la época en la que le tocó vivir con respecto a la historia de los Estados Unidos. En el 14, 15 y 16 nos dirigiría películas como puedan ser Jersey Boys, American Sniper y Sully. Estas 3 películas son menos relevantes en su carrera. Por ejemplo, Jersey Boys nos aborda la historia de el grupo musical Las 4 Estaciones, de Four Seasons. American Snipers es una historia que va a haber dirigido Spielberg, por ejemplo, pero nos narra la historia de un francotirador en la guerra de Irak. Y Sully en su apartado es un drama abordando la historia del piloto de avión, del avión 1579 de Airways en su trágico accidente, ¿no? Ya las películas que nos quedan son también biopics, como pueda ser la película 1517 Tren a París. Esta película nos aborda el apartado de cómo un tren es secuestrado por terroristas y la acción de unos cuantos héroes para impedirlo. Por otro lado, nos muestra The Mule, La Mula, también del 2018, en el que se nos muestra la realidad de el protagonista, que vuelve a ser Clint Eastwood, obligado a hacer de mula o trasladar droga o cocaína a través de la frontera de México. Y en el 19 nos abordaría la película
Richard Jewell. Esta película vuelve a ser otro biopic basado en hechos reales sobre la falsa acusación que recibe el protagonista sobre los atentados de la carrera de Boston. Y por fin llegamos al 2021, en el que nos encontramos con la película de Crying Macho, su última película, y no tiene ninguna intención de jubilarse este hombre, porque con 91 años sigue interpretando y sigue dirigiendo. En esta ocasión una película también de factura sobria, en la que Clint Eastwood se encuentra en un retiro, de nuevo otra vez el apartado y los ecos de la senectud, pero que se ve en la situación de ayudar a un joven mexicano a huir de México y evitar que así caiga en malas influencias. Una película también sobria, dura, como suelen ser también sus películas, con realidades contundentes, como se pudo ver en $1 Million Baby, o películas Mystic River también. Son películas también que abordan temática bastante dura, ¿no? Reflexiva y contundente a la hora de visionar. Y en esta película pues vuelve otra vez a demostrar que sigue en perfecta forma, fiel a su estilo, fiel a su forma de hacer, a su forma de rodar, a su sobriedad, a su factura técnica impresionante. Y, en fin, ¿qué decir? Hemos hecho un perfecto repaso a la filmografía de este enorme director. Hemos pasado un poco por alto su faceta como actor, pero es que ya hemos visto que era muy pareja a su faceta como director. Al fin y al cabo, él mismo se dirigía. Así que la faceta como actor y la faceta como director es más o menos la misma que en muchas ocasiones. Así que, pues nada más. Si no me queda nada por añadir, damos por finalizado este repaso. Y tan solo recordaros que si queréis comentarme cuál es vuestra película preferida, o qué os ha parecido este repaso, o si consideráis que me he dejado algo en el tintero, os leo y os comento encantado. Si no os habéis suscrito, suscribiros, por favor, que poco a poco estamos ampliando esta comunidad. Me ayudáis un montón con vuestro apoyo a subir nuevos contenidos al canal. Y nada más, me despido, como decimos en el canal. Sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.